Bueno, ley número 1718, impulsada por el gobernador republicano Ron DeSantis del estado de la Florida, y que entrará en vigencia a partir del 1 de julio del presente año. 5 puntos fundamentales en materia de migración. Punto número 1. Criminaliza gravemente a las personas que transporten otras personas a sabiendas que no tienen un estatus legal ni han sido inspeccionados por el gobierno federal a su entrada al país. Entonces, criminaliza a las personas que entren a otras personas hacia el estado de la Florida. Punto número 2. Obliga a utilizar en los centros laborales con más de 25 empleados una forma de identificación estatal más reciente, E-Verify, donde si los empleadores violan pueden ser sancionados hasta con la suspensión de la licencia en los peores casos. Punto número 3. Prisión para aquellos con identificación falsa o robada. Punto número 4. Criminaliza a las entidades que usen fondos del Estado para emitir documentación a personas que no puedan demostrar su estatus. Punto número 5. Requiere que los hospitales reciban información legal de los pacientes y los que funcionen al Estado cada 3 meses. Estos hospitales que reciban como método de pago el Medicaid, por ejemplo. Esta es una ley bastante abarcadora, pero en materia de inmigración escogí estos 5 puntos que me parecen puntos fundamentales para la comunidad latina y comunidad inmigrante en general. Bueno, volviendo al punto número 1. Que dice criminaliza gravemente a las personas que transporten otras personas hacia el estado de la Florida a sabiendas que no tienen un estatus legal ni han sido inspeccionados por el gobierno federal a su entrada al país. Bueno, fácil de entender. Punto que está destinado a contener el flujo, el gran flujo migratorio que viene hacia el estado de la Florida. Este año se prevé en lo que queda de año que entren 70,000 personas más. Bueno, y todo esto con la política desastrosa tomada por el gobierno demócrata que hoy está sentado en la Casa Blanca en cuanto a la inmigración ilegal. Entonces, ¿quiénes son los que tienen problemas? Aquellos que nunca pasaron por los puntos de entrada hacia la Unión Americana y que no fueron inspeccionados primeramente por algún personal autorizado de inmigración en la frontera sur. Punto número 2. Obliga a utilizar en los centros laborales con más de 25 empleados una forma de identificación estatal más reciente. Esto es el E-Verify, donde si los empleadores pueden ser sancionados con la suspensión de las licencias y $1,000 por día. Bueno, todas las empresas poseen un método de identificación personal. Esto no es nuevo, solamente que ahora el gobierno proveerá a dichas empresas un método de identificación personal que no es nuevo, es el E-Verify. De hecho, algunas empresas han ido utilizándolo, lo han utilizado desde siempre o anteriormente, pero ahora se ha estandarizado esta aplicación para su uso por todas las empresas que contraten personas y que lo hagan a más de 25 trabajadores. Por tanto, si usted es empleador, tiene una empresa, o usted trabaja en una empresa que tiene 10, 14, 15, 24 empleados, no hay que tener preocupación por eso. Usted decide si utiliza o no este método de identificación. Bueno, y acotar algo que esto es para los nuevos empleados. Si usted ya lleva tiempo trabajando en dicha empresa donde se emplean a más de 25 trabajadores, no necesariamente tendrían que pasarlo por el filtro de esta nueva aplicación E-Verify. Bueno, punto número 3, prisión para aquellos con identificación falsa o robada. Esto existía, esto ha sido de siempre. Creo que el punto está muy claro y lógico es. Bueno, punto número 4. Criminaliza a las entidades que usen fondos del Estado para emitir documentación a personas que no puedan demostrar su estatus legal. Bueno, sencillo. Esto va a criminalizar a aquellas entidades que emitan una documentación legal, ya se hable de licencia u otra documentación de identificación personal a personas que no presentan un permiso para permanecer legalmente dentro de la Unión Americana. Bueno, esto busca consigo disminuir el gasto público y tiene cierta lógica, puesto que una identificación emitida por el gobierno estatal no puede hacer que usted tenga un cambio de condición o estatus, hablando puramente de algún beneficio
de inmigración. Punto número 5. Requiere que los hospitales reciban información legal de los pacientes y lo proporcionen al Estado cada 3 meses. Bueno, con esto el gobierno obliga a estos hospitales que incluyan una pregunta dentro de el formulario de inscripción cuando usted llega al hospital, donde usted ponga su estado migratorio, su condición migratoria dentro de Estados Unidos. Pero con esto pueden estar tranquilos porque esto es obviamente un dato demográfico, no es que no va a recibir atención médica o que le van a llamar a migración para que lo venga a buscar, simplemente es para datos demográficos y para que el gobierno estatal conozca realmente el gasto público o el peso que tiene la inmigración dentro de el estado de la Florida. Bueno, y esta ley surge ante un contexto como respuesta a el contexto desfavorable en materia de inmigración. Bueno, este propio año se espera dentro del estado de la Florida. Estamos en junio y se espera en los próximos 6 meses alrededor de 71,000 personas más que arriben al estado de la Florida, que es el quinto estado que más recibe inmigrantes dentro de la Unión Americana. Bueno, además esta ley surge como respuesta a las malas decisiones y a la mala política migratoria que ha estado utilizando a través de estos años, estos últimos años, el gobierno demócrata ubicado hoy en la Casa Blanca, que es el único responsable del desastre que hoy se vive en la frontera sur y que ha afectado a varios estados de la nación americana, como por ejemplo el estado de la Florida. Bueno, mismo gobierno que va en contra de la ley, de esta ley 1718, impulsada por el gobernador DeSantis dentro del estado de la Florida, pero que no tienen una ley real, ubicada con nuestros tiempos, con este momento que se está viviendo en materia de inmigración, que sustituya esta ley o que sea aún mejor para un control de la inmigración. Bueno, yo he estado viendo mucho, principalmente en las redes sociales, cómo llaman a esta ley, le ponen un segundo nombre y la llaman ley antimigrante de Ron DeSantis. Bueno, si hay que poner un segundo nombre, no le pondría yo antimigrante, le pondría yo pro-inmigrante. Puesto que los únicos inmigrantes que existen no son aquellos inmigrantes que están indocumentados. De hecho, esta ley protege a una serie de inmigrantes que son la mayoría que tienen una documentación legal o que en algún momento han sido impresionados por el gobierno federal una vez a su entrada a la Unión Americana. No es antimigrante, solamente es una ley que busque el orden y la estabilidad económica, social dentro de el gobierno de la Florida, y también una ley basada y hecha como respuesta a el voto que se le hizo o a la confianza que se le dio al gobernador DeSantis para reelegirse como el gobernador del estado de la Florida. Es decir, es una respuesta a sus votantes que abogaron y pidieron por una mayor seguridad y paz. Esta ley solamente busca frenar el desorden que ha hecho la inmigración dentro del estado de la Florida, que cada día se va pareciendo más al desastre en materia de inmigración que hay en estados como Texas, California y Nueva York, que ya vemos el gran aumento de la criminalidad por año que existe en dichos estados. Bueno, ¿qué consecuencias económicas tendrá? Bueno, no tanto como se le asocia. El 25% del Producto Interno Bruto depende de la mano de obra inmigrante dentro del estado de la Florida, pero no solamente de inmigrantes indocumentados. Este 25% incluye tanto inmigrantes documentados como aquellos que presentan una documentación legal para trabajar dentro de nuestro estado. Bueno, en un primer momento sí podemos esperar una disminución de la fuerza de trabajo en áreas vitales como la construcción, bueno, trayendo esto consigo un aumento del costo de la vida dentro de nuestro estado. Pero para contrarrestar esto, obviamente, debemos esperar un aumento en los salarios, puesto que ante una disminución de la fuerza de trabajo y una mayor demanda de la fuerza de trabajo dentro del estado, entonces podemos esperar que ligeramente aumenten los salarios. Bueno, podemos esperar una disminución dentro del costo de la renta, o al menos que no aumenten así el precio de los alquileres, como ha estado pasando desde hace unos años para acá. No solamente, todos sabemos que no solamente estamos pagando el precio de la guerra en Ucrania y Europa, sino que estamos pagando también el costo que ha traído la inmigración ilegal al estado de la Florida.
Bueno, una de las causas también que aumentó el precio de los alquileres dentro del estado de la Florida desaforadamente fue la cantidad de personas que se ha ido mudando al estado por varias razones, pero esto incluye también a la inmigración y como decía anteriormente, somos el quinto estado mayor receptor de inmigrantes dentro de los Estados Unidos. Y por tanto, si hay una disminución de la entrada, si hay una disminución de las personas que se muden al estado, podemos esperar también, ante una menor demanda de renta y alquiler, una disminución en los costos de la renta y los alquileres. Cualquier persona que vive en el estado de la Florida puede mencionar y puede saber qué tan complejo se ha vuelto el asunto de los alquileres en materia de precio y en materia de demanda. Pero sobre todas las cosas podemos esperar una estabilidad financiera. Todos sabemos que aquí no hay una ley que proteja directamente al trabajador de la gestión sobre ello de los empleadores. Puesto si un empleador quiere, dentro del estado de la Florida, puede despedirte sin ninguna causa. Solamente en el torcito de los ojos no le gustó y usted puede ser despedido. No hay una ley que proteja, como mencionaba anteriormente, y valga la redundancia, directamente al trabajador. Pero con esto, ante una mayor demanda de la fuerza de trabajo, podemos esperar una estabilidad de las personas en su centro de trabajo y por tanto una estabilidad financiera, puesto que los empleadores tendrán que aguantarse más a la hora de despedir injustificadamente a un trabajador, lo que trae consigo una estabilidad financiera y un aumento de la calidad de vida. En cuanto a lo social, y esperando que haya una disminución de la entrada de inmigrantes ilegales, que haya un control dentro de la inmigración ilegal hacia el estado de la Florida, entonces podemos esperar que haya una mejor calidad dentro de los servicios públicos, hablando de hospitales y escuelas, por ejemplo. Lo doloroso de esta ley es que se ven afectadas incluso personas que llevan 5 o 10 años y llevan toda una vida dentro del estado de la Florida, que tienen sus casas, que incluso han tenido descendencia dentro de este estado y hoy ante la política del gobernador Ron DeSantis, pero es una ley que va en respuesta a la desastrosa política en materia de inmigración que va teniendo el gobierno federal con respecto a la frontera sur. Bueno, personalmente creo que es una ley necesaria que frenará la criminalidad y la disminución de la calidad de vida dentro del estado de la Florida, que se ha visto afectada por la gran llegada o el hacinamiento provocado por la inmigración ilegal al estado de la Florida, que ha sido abrumadora en estos últimos años, gracias a la mala política administrativa del gobierno federal en cuanto a la frontera sur.